Si miras con atención las imágenes de la coronación, justo en el momento en que el rey y la reina se levantan de los tronos para salir de la abadía de Westminster aquel sábado histórico, notarás algo que, en su sutileza, lo dice todo. Mientras todos se inclinan y hacen reverencias al rey Carlos con respeto absoluto, nadie, ni uno solo, mueve un músculo cuando Camila pasa junto a ellos. Ni una reverencia, ni una mirada. Silencio gélido. La razón era clara. Estaban furiosos con ella. Nadie lo esperaba. Camila, la reina que fue coronada junto a Carlos ese día, ha sido ahora apartada del palacio en medio de una vergüenza total. La causa: un romance secreto con un ex asistente real y su implicación directa en el robo de reliquias pertenecientes a la fallecida princesa Diana. Una doble traición que no solo rompió el corazón del rey, sino que resquebrajó los cimientos de la monarquía desde dentro. Carlos, devastado y lleno de furia, actuó con una rapidez inusual. La mujer por la que alguna vez desafió al mundo entero había cruzado un límite imposible de ignorar. Lo que comenzó como un simple rumor terminó en un exilio sin retorno, porque Camila no solo traicionó a Carlos, traicionó a la corona, y esta vez no habrá regreso posible a través de los portones del palacio. El secreto que sacudió al Reino Unido salió a la luz el 25 de junio de 2025, una fecha que ya ha quedado marcada en la historia. Esa mañana, el rey Carlos III comenzaba su rutina diaria en Buckingham con una taza humeante de té Earl Grey, como era su costumbre, cuando notó un sobre sin remitente escondido bajo una pila de informes reales. Al abrirlo, encontró imágenes de vigilancia en alta resolución fechadas entre el 11 y el 13 de mayo. Las fotografías mostraban a la reina Camila abrazando con evidente intimidad a un hombre en una suite privada, ubicada cerca de una propiedad en Windsor. El rostro del hombre no estaba oculto. Era, sin lugar a dudas, Edward Langley, un antiguo miembro del personal real, vinculado a Camila desde 1999. Aquel retiro, que había sido explicado al rey como una escapada de bienestar en solitario para aliviar el estrés de Camila, resultó tener una narrativa paralela. Las fotos contaban otra historia: abrazos, copas de vino, sombras nocturnas tras los ventanales. Al principio, Carlos se negó a creerlo. Todo parecía fuera de lugar. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia de Seguridad del Palacio, un departamento poco conocido incluso dentro del entorno real, confirmó la autenticidad de las pruebas. Coincidían los registros de transporte privado de Langley, las entradas y salidas en la finca de Windsor, y su identificación. No era un simple chisme, era traición, documentada y firmada. Pero eso era solo el principio. La investigación que el rey ordenó para verificar la infidelidad pronto reveló algo más inquietante: coincidencias sospechosas con los registros de acceso a la bóveda de reliquias reales. El cronograma mostró que Camila había ingresado a la bóveda el 22 de abril con el pretexto de una investigación patrimonial. Sin embargo, ese mismo día, los registros de seguridad indicaban que salió del palacio con un baúl cerrado que no había sido reportado en el sistema de control de artefactos. La coincidencia era demasiado evidente para ignorarla. Carlos dio una orden precisa: sigan el baúl, sigan al hombre. Lo que sucedió después estremeció los pasillos del poder. Ya no se trataba solo de una aventura amorosa. Se trataba de Camila, despojando en silencio el legado de la corona, disfrazando su traición como afecto, y quizás entregándolo a otra causa, a otra persona. La traidora llevaba el título de reina consorte, pero mientras Carlos se adentraba en las capas más profundas de esa doble vida, descubrió que lo ocurrido
Era más que una infidelidad, era un robo planificado, camuflado bajo gestos de cariño, dirigido con precisión al corazón del tesoro real. Amoríos y traición. Una vida doble al más alto nivel. El informe interno, fechado el 1 de julio de 2025, confirmó lo peor. El acceso de Camila a la bóveda en abril no solo fue inusual, sino completamente no autorizado. Los registros de huellas digitales revelaron que utilizó un código de anulación inactivo desde 2014, uno que debió haber sido eliminado del sistema hacía años. Ese mismo día, en la actualización trimestral del archivo real, se marcó la desaparición de 2 piezas invaluables: los pendientes Caterpillar de Diana y el icónico collar Spencer, valorados en conjunto en 650.000 libras esterlinas. La alarma se encendió de inmediato. El equipo de seguridad revisó las grabaciones del área de carga de Clarence House, donde el vehículo de Camila había permanecido estacionado durante 45 minutos. Se observó cómo un baúl era cargado en el maletero, pero nadie sabía qué contenía realmente. El destino de ese baúl fue su suite privada cerca de Windsor. Sí, la misma donde Edward Langley se alojó durante la supuesta escapada de bienestar de Camila en mayo. Aquel baúl nunca fue devuelto. Los miembros del personal comenzaron a sospechar, pero el silencio reinó, hasta que el rey Carlos dio la orden de abrir una investigación formal. Lo que se descubrió fue devastador. En la tablet cifrada de Camila se recuperaron mensajes privados dirigidos a Langley, llenos de emociones difíciles de ignorar. Frases como «Tú siempre me entendiste mejor que él» o «Esta vez es nuestro» pintaban un panorama inquietante. Camila no solo había roto la confianza de su esposo, estaba despojando la historia real, pieza por pieza, para entregársela a un hombre sin título, sin linaje, sin legado. Era el peor escenario posible. No era un escándalo alimentado por rumores o habladurías de pasillo. Estaba respaldado por fechas exactas, códigos de acceso y joyas desaparecidas. La corona no había sido vulnerada desde fuera, sino desde dentro, por la mujer que había jurado protegerla. Carlos enfrentaba ahora el mayor reto de su reinado: separar el dolor personal de su deber nacional. Con las pruebas acumulándose y la traición ya confirmada, se preparó para el enfrentamiento que definiría no solo su futuro, sino también el destino de la monarquía. Y no pensaba entrar en esa conversación sin armas. La noche del 1 de julio de 2025, el rey Carlos III convocó a Camila a una reunión privada en el Salón Azul del Palacio de Buckingham. Las puertas se cerraron con llave. El personal fue retirado. Aquello no era una conversación entre miembros de la realeza. Era un interrogatorio. Con rostro sereno y sin levantar la voz, Carlos colocó sobre la mesa un expediente con imágenes selladas por hora, registros internos de seguridad y conversaciones cifradas recuperadas por la inteligencia del palacio. No hubo gritos ni acusaciones, solo una pregunta, seca y certera. ¿Quién es él? Pero Carlos no buscaba solo un nombre. Lo que realmente exigía era una explicación por lo que ella había tomado, por lo que había perdido. Camila, tomada por sorpresa, comenzó con negativas suaves. Es solo un viejo amigo. Era un retiro de bienestar. Tú estabas ocupado con el Parlamento. Pero su historia tenía grietas por todas partes. Carlos entonces abrió un segundo expediente, con los registros de acceso a la bóveda de reliquias entre el 18 y el 22 de abril. Allí constaba que Camila había utilizado el mismo código reservado para abrir la colección privada de herencias reales. Salió a las 9:42 de la mañana y regresó a la 1:11 de la tarde, con un baúl que nunca fue inspeccionado por el personal. «Un baúl», dijo Carlos en voz baja, «que nunca volvió».
Camila titubeó. Carlos avanzó. Esto no es solo una infidelidad. Usaste el legado de Diana como carnada. ¿Creíste que no lo descubriría? Ella rompió en llanto, pero no pudo explicar por qué los pendientes de perlas de Diana, usados por última vez en 1986, habían desaparecido de la bóveda, ni cómo habían terminado en las orejas de su propia hija. Alegó que todo se trataba de un malentendido, pero el daño ya estaba hecho. Más tarde, ese mismo día, Carlos habría confesado a sus asistentes con voz amarga. No solo me insultó a mí, insultó la memoria de mi madre y de la mujer a la que no supe proteger. La frágil confianza que había sobrevivido a décadas de escándalos, la devastación de Diana en 1992, la filtración del Tampon Gate en 1993 y la lenta aceptación pública de Camila tras su matrimonio en 2005, se hizo añicos esa noche. Carlos no durmió. Se quedó mirando fijamente el fuego en sus aposentos privados, murmurando para sí mismo una frase que pesaba como plomo. Diana me lo advirtió. A las 7:00 de la mañana del día siguiente, el rey ya había tomado su decisión. Camila perdería todo acceso a las bóvedas, al Consejo Real y a los archivos ceremoniales en un plazo máximo de 48 horas. Lo que comenzó como una aventura secreta ya no era solo una traición matrimonial, era la desintegración de la monarquía desde su núcleo. Pero Carlos no era el único que observaba en silencio. Había alguien más que llevaba tiempo callando, esperando el momento justo para actuar con precisión quirúrgica. Esa persona era la princesa Ana. El 29 de junio de 2025, el Palacio de Buckingham organizó un almuerzo discreto para conmemorar un logro caritativo importante de la princesa Charlotte. Fue una reunión íntima, con apenas 32 invitados, entre ellos miembros cercanos de la familia y asesores de confianza. Nada parecía fuera de lugar, hasta que lo fue. Catherine llegó a las 12:14 p.m., luciendo un vestido azul claro de día, que alguna vez había sido parte del guardarropa de Diana en 1995. Pero no fue su atuendo lo que captó la atención, sino lo que descubrió minutos después. Sentada junto a la ventana norte, Laura López, la hija de Camila, llevaba puestos unos llamativos pendientes de perlas, 3 perlas colgantes en cascada, rematadas con diamantes que brillaban suavemente bajo la luz del mediodía. Catherine los vio y no parpadeó. En menos de 5 minutos, ordenó a su asistente recuperar el catálogo de reliquias familiares desde el archivo de Windsor. La coincidencia fue inmediata. Qatar, 1986. Un regalo de Estado a la princesa Diana, usado de forma icónica durante su visita a la Ópera de Londres el 14 de octubre de ese año. La marca de serie y el diseño del broche no dejaban lugar a dudas. Eran los originales. Catherine no confrontó a Laura de inmediato. Observó, evaluó, esperó. A las 12:42 p.m., se acercó con aparente tranquilidad y delante de varios testigos le hizo una sola pregunta. ¿De dónde sacaste esos pendientes? Laura titubeó. Respondió que habían sido un regalo de su madre. Dijo que eran suyos para heredarlos. Añadió con inseguridad. Catherine no reaccionó. Simplemente se giró hacia el gemólogo real, quien ya estaba presente por señales previas de seguridad, y le entregó los pendientes para su verificación. A la 1:00 p.m. se confirmó lo que nadie quería escuchar. Eran los pendientes originales. La última vez que se habían registrado fue en marzo de 2023 y estaban programados para ser entregados a la princesa Charlotte en su cumpleaños número 18, en el año 2043. La reacción fue inmediata. William llegó al lugar a las 10:08 p.m. Catherine solo necesitó susurrarle una palabra. Confirmado. El ambiente cambió al instante. El aire se volvió denso. Silencio absoluto. Carlos,
Informado discretamente por mensaje privado, optó por no asistir al almuerzo, pero convocó una reunión de emergencia con su equipo legal esa misma noche. Las palabras de William fueron claras y cortantes. Intentó meter su línea de sangre en un legado que no le pertenece. Eso no es herencia, es infiltración. Para Carlos, ese momento fue el corte emocional definitivo. Camila no solo había mentido, había manipulado la historia real para redirigir el destino de la corona. Ver los pendientes de Diana colgando de las orejas de alguien que ni siquiera posee un título nobiliario fue un golpe simbólico brutal. Pero lo que vino después, dentro de los muros silenciosos de Clarence House, no solo despojaría a Camila de sus joyas, sino también de su posición. Una humillación pública, ejecutada en privado. El 3 de julio de 2025 se convocó un Consejo Real de Emergencia, a puerta cerrada. Solo 5 personas estuvieron presentes: Carlos, William, Catherine, la princesa Ana y el asesor constitucional de la corona. El ambiente era frío, clínico, devastador. No se notificó a la prensa, no habría declaración pública, pero dentro de esa sala se estaba escribiendo una nueva página de la historia. Carlos colocó sobre la mesa las fotos, los registros de seguridad, los informes del gemólogo y las incongruencias en el inventario de herencias. Esto ya no es un asunto familiar, dijo con voz firme. Es una violación directa del protocolo de la corona. Ana, como siempre, fue la más directa de todos. Llenísima de rabia, sentenció: ha usado el nombre de nuestra madre, nuestra historia y nuestro duelo como moneda de cambio. William no habló hasta que se le pidió su opinión, y cuando lo hizo, solo dijo una frase: ya borraron a mi madre una vez, no dejaremos que vuelva a pasar. Catherine permaneció en silencio, con las manos firmemente apoyadas sobre un nuevo archivo del inventario de la bóveda real. Pero su silencio no era pasivo, era el silencio de quien ya ha decidido. Carlos emitió 5 órdenes inmediatas. La entrada de Camila al palacio quedaría suspendida a partir del 4 de julio de 2025. Su equipo de comunicación sería reasignado antes del 6 de julio, y mientras cada medida comenzaba a ejecutarse, una verdad aún más dolorosa estaba a punto de salir a la luz. A medianoche, los códigos de acceso a todas las bóvedas y archivos fueron cambiados en su totalidad. El equipo de seguridad real asignado a Camila fue suspendido de inmediato. Aunque su título de reina consorte seguiría vigente por motivos protocolares, todas sus funciones oficiales quedaban revocadas. Era, desde ese momento, un fantasma simbólico dentro de la monarquía. No fue escoltada fuera del palacio, pero sí completamente excluida de su funcionamiento. Esa misma noche, Camila recibió un sobre sellado, entregado por el mensajero personal del rey Carlos. En su interior había una directiva formal con el sello real y 3 palabras escritas a mano por el propio monarca al pie del documento: la confianza está rota. En Clarence House, el personal recibió instrucciones claras: iniciar discretamente el procedimiento de reubicación. El 5 de julio sería el último día de Camila en aquella residencia. Pero el silencio no duraría mucho, porque para cuando el sol salió el 6 de julio, el mundo ya conocía la verdad. A las 6:00 de la mañana del 6 de julio de 2025, la portada del Times ardía como una cerilla sobre papel seco. La reina Camila en escándalo de aventura secreta y robo de joyas reales. La historia no solo se filtró, estalló como una bomba. Se publicaron fotografías inéditas de Camila junto a su acompañante en la escapada de mayo a Windsor, junto con registros confirmados de su acceso no autorizado a la bóveda real. Y luego apareció el titular que cimbró a la monarquía: legado traicionado, las joyas de Diana en poder de la hija de Camila.
Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Hashtags como "Is so Queen cheated", "Ian Archdiana deserved better" y "Not my Queen" dominaron Twitter, TikTok e Instagram en 93 países. Un video viral que comparaba a Laura López, la hija de Camila, usando los pendientes de Qatar de 1986 con imágenes de archivo de Diana, desató una nueva ola de furia. Es como ver la historia siendo saqueada, escribió un usuario. La publicación alcanzó 4,7 millones de visualizaciones en solo 12 horas. Para muchos, aquello no se trataba únicamente de una traición personal, era una violación a la memoria colectiva del país. Desde dentro del palacio, fuentes comenzaron a hablar con periodistas. Revelaron que Camila había sido despojada de todas sus funciones operativas desde el 4 de julio. Correos electrónicos filtrados mostraban a los asistentes reales apurados por actualizar comunicados de prensa y reasignar al personal de Clarence House. La BBC interrumpió su programación habitual para emitir un especial en vivo titulado "La reina que fue demasiado lejos". Los tabloides no se anduvieron con rodeos. Los titulares decían "Legado saqueado", "Traición a Diana por partida doble" y "La caída final de Camila". La opinión pública tocó fondo. Las encuestas de YouGov del 7 de julio mostraban que la aprobación de Camila se desplomó al 21%, el nivel más bajo desde que se unió a la familia real en 2005. En contraste, Catherine ascendía al 85% y la joven princesa Charlotte se convertía en símbolo de un legado protegido. Para muchos, ya no se trataba de eliminar a Camila, se trataba de defender a Diana, 2 décadas después, justo a tiempo para que la historia pudiera corregirse. Mientras las pantallas ardían de titulares y el escándalo cruzaba fronteras, dentro del Palacio de Buckingham, el rey Carlos escribía una última orden. Camila ya no enfrentaba un exilio simbólico, ahora era constitucional y definitivo. A las 8:15 de la mañana del 7 de julio de 2025, el rey Carlos III convocó a su secretario privado, Sir Giles Norbury, y emitió una directiva confidencial. Camila sería oficialmente reclasificada como miembro real no operativo. El documento, sellado con el emblema real, contenía 7 disposiciones clave: revocación de funciones ceremoniales, prohibición de asistir a eventos oficiales, anulación total del acceso a bóvedas y archivos reales, y restricción absoluta de comunicación interna. Aunque su título de reina consorte se mantendría por protocolo, en la práctica estaba completamente desterrada del núcleo de la monarquía. Ese mismo día, el equipo de seguridad cambió todos los accesos digitales y biométricos a los archivos reales. Los asistentes personales de Camila fueron retirados de Clarence House antes de las 6:00 p.m. Un vehículo privado la trasladó discretamente a Ray Mill House, en Wiltshire, su propiedad personal, alejada de Windsor y del circuito interno de la realeza. Se le informó que no podría regresar a ninguna residencia real sin un permiso escrito del propio monarca. No fue un exilio público, pero fue devastador. En Ray Mill, según fuentes cercanas, Camila pasó las primeras 48 horas completamente sola. Y aunque el palacio guardaba silencio, el país entero ya sabía que algo irreversible acababa de ocurrir. El 9 de julio, los hijos de Camila, Tom Parker Bowles y Laura López, la visitaron brevemente en Ray Mill House, evitaron responder a las preguntas de la prensa y salieron por la puerta lateral, visiblemente tensos. Ninguno de los dos hizo declaraciones. La mujer que durante años había estado al lado del monarca, bajo los reflectores, ahora vivía tras persianas cerradas, en habitaciones silenciosas, con teléfonos que ya no sonaban. Uno de sus antiguos chóferes habló bajo condición de anonimato. No dijo una sola palabra en todo el trayecto. Solo miraba por la ventana, pálida, vacía.
La reina consorte se había convertido en un espectro, una figura relegada al margen de la institución que alguna vez la sostuvo. Esa misma tarde, el rey Carlos envió un mensaje privado al personal de palacio, una nota breve, sobria, pero profundamente clara. Decía en parte: nadie, ni siquiera aquellos a quienes alguna vez amamos, puede estar por encima del legado. Mi deber es con la corona y con la memoria de quienes la construyeron. Aunque nunca se publicó, los allegados al rey cuentan que esas palabras ahora están enmarcadas dentro de su despacho privado, justo al lado de un retrato de la reina Isabel II y la princesa Diana, tomado en 1982. Con Camila fuera del escenario, todas las miradas se dirigieron hacia una mujer que, en silencio, había asumido la tarea de restaurar el honor perdido, Catherine, porque en ese momento la monarquía no solo estaba limpiando su casa, estaba reconstruyendo sus bóvedas, su memoria y su vínculo con el pueblo. El 8 de julio de 2025, a las 10:30 de la mañana en punto, la princesa Catherine descendió hasta la bóveda real bajo el castillo de Windsor. La acompañaba únicamente una persona, Lady Eleanor Moore, la principal archivista de la corona. Juntas comenzaron el delicado proceso de volver a asegurar cada reliquia vinculada a la princesa Diana: el famoso collar Spencer de 1981, el broche de zafiro de 1985 y una carta manuscrita que Diana había dirigido a William antes de su muerte en 1997. El sistema biométrico de seguridad de la bóveda fue reconfigurado ese día. Desde entonces, solo Catherine y el futuro custodio de Charlotte tendrían acceso. Al cerrar el último cajón, Catherine colocó dentro un único sobre. En la portada, escrita con caligrafía delicada, se leía: para Charlotte, en fortaleza y memoria. Con amor, mamá. Aquellas palabras no eran solo maternales, eran una promesa real, una declaración silenciosa de protección y continuidad. El personal presente describió el momento como sereno, pero profundamente conmovedor. No se trataba de títulos ni de comunicados oficiales. Se trataba de resguardar lo que Camila había intentado arrebatar. Esa misma tarde, el Palacio de Kensington publicó 2 fotografías. Una mostraba a Catherine frente a las puertas de la bóveda. La otra, a Charlotte, sosteniendo un retrato enmarcado de Diana. Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas. En menos de 48 horas, fueron compartidas más de 32 millones de veces en redes sociales. Un nuevo hashtag comenzó a tomar fuerza: Yis Legado Protegido. Miembros del Parlamento incluso propusieron celebrar una ceremonia oficial para reconocer formalmente a Catherine como guardiana del archivo real. Las encuestas del 9 de julio reflejaron un giro contundente. El 85% de los ciudadanos apoyaban que Catherine asumiera un rol ampliado en las decisiones futuras de la familia real, y el 72% consideraba que algún día debería ser reina, no solo por matrimonio, sino por mérito nacional. A ojos del pueblo, la monarquía tenía ahora un nuevo centro moral, arraigado en la gracia de Diana, el futuro de Charlotte y la dignidad inquebrantable de Catherine. Pero mientras Catherine cerraba la bóveda con manos firmes y silenciosas, el pasado de Camila empezaba a salir a la luz como una sombra que se niega a quedarse enterrada. Después de que Catherine cerrara la bóveda real con una promesa silenciosa a su hija y al legado de Diana, el mundo ya no tenía dudas. Una nueva era había comenzado, pero lo que sucedió a continuación fue más que simbólico, fue un acto definitivo. El 12 de julio, el sitio web oficial del Palacio de Buckingham eliminó el perfil de Camila de la sección de miembros activos de la familia real. En versiones archivadas hasta el 1 de julio, aún podía vérsela al lado del rey Carlos, sonriente,
con su clásico collar de perlas, pero ahora había desaparecido, sin anuncio formal, sin explicación, sin palabras, solo una eliminación silenciosa, pero contundente. Camila ya no existía en el registro real. No fue solo una caída en desgracia, fue una borradura del legado. Mientras Camila se desvanecía en el olvido, otra mujer se elevaba, no por escándalos ni estrategias de imagen, sino por fortaleza silenciosa y lealtad inquebrantable. Y para el pueblo, no había dudas sobre quién debía llevar la corona. El 13 de julio de 2025, por la mañana, la princesa Catherine y la princesa Charlotte realizaron una visita a una organización benéfica de alfabetización infantil en Oxford. No hubo comunicados de prensa ni joyas brillantes, solo dos generaciones reales caminando de la mano, entre libros, risas y miradas cómplices. Aún así, la imagen hablaba por sí sola. En pocas horas, se convirtió en la foto real más compartida del año. 40 millones de visualizaciones en un solo día. El mensaje era claro. La monarquía estaba sanando. Y Catherine era su futuro. Los tabloides británicos no tardaron en celebrar el momento con titulares efusivos. La corona vuelve a estar segura. La guardiana de Charlotte, Kate Legrand. Grandes cadenas como la BBC, Sky News e incluso CNN emitieron especiales retrospectivos comparando el legado de Diana con el ascenso público de Catherine. The Telegraph publicó un editorial pidiendo una elevación oficial de su título. Si el título de reina consorte puede ser retirado por deshonra, también puede ser concedido en honor. En una encuesta de YouGov, realizada el 14 de julio, el 72% de los británicos afirmó que Catherine debería ser coronada formalmente cuando llegue el momento. Dentro del palacio, el cambio ya estaba en marcha. Carlos, aunque aún con el corazón roto, no había vuelto a hablar con Camila desde el 4 de julio. Asesores cercanos confirmaron que consideraba reestructurar el Consejo de Sucesión Real para garantizar que el papel de Catherine fuera elevado, protegido y libre de interferencias. Al mismo tiempo, la princesa Ana impulsaba reformas para cerrar vacíos legales en el seguimiento de reliquias, y William comenzaba a prepararse para asumir mayores deberes ceremoniales a principios de 2026. La corona no se había debilitado. Estaba siendo reforjada, más firme, más clara, más honesta que nunca. Camila, en cambio, vive ahora sola en Raymil House, su nombre borrado de los registros del palacio, su voz ausente de las ceremonias, su legado reescrito por la traición. Las empresas turísticas de sus hijos se derrumbaron. Sus cuentas bancarias fueron congeladas bajo auditoría real. Sus nombres salpicaron titulares internacionales. Al final, no fue solo declarada culpable de haber engañado a Carlos, fue hallada culpable de haber engañado a la historia. Y aunque el palacio nunca emitió una declaración oficial, el pueblo ya había hablado. Catherine es su reina. Así, la historia de la reina Camila no terminó con dignidad, sino con escándalo. Una mujer que alguna vez fue susurrada entre cortinas de terciopelo, que ascendió al trono contra todas las probabilidades, fue finalmente expulsada, no por rumores ni por el público, sino por el mismo hombre que una vez desafió la tradición por ella. El rey Carlos, desgarrado entre el amor y el deber, eligió el legado. Eligió la lealtad a la corona. Eligió proteger lo que quedaba del recuerdo de Diana y la esencia sagrada de la monarquía. Para Camila, no fue solo una caída, fue una desintegración. Años de ambición, secretos y manipulaciones sutiles se desplomaron en cuestión de días. Las fotografías, las joyas desaparecidas, los retiros de bienestar, los registros alterados de las bóvedas. Cada pieza contaba la misma historia, traición sobre traición. Y cuando la verdad emergió,
Ni siquiera su título pudo protegerla. No solo fue exiliada del Palacio de Buckingham, fue borrada de la vida real. Pero en medio de tanta destrucción, algo más surgió, algo más puro. Catherine, con dignidad y templanza, ocupó el vacío, no con venganza ni dramatismo, sino con determinación tranquila. Recuperó el legado de Diana, aseguró el futuro de Charlotte y recordó al mundo lo que aún puede representar la monarquía: integridad, fortaleza y servicio. Y el pueblo respondió, en tweets, en cartas, en encuestas. La coronaron no solo en espíritu, sino en verdad. La reina que nunca dudaron. La reina que siempre esperaron. Hoy, Camila camina sola por los jardines de Ray Mill House, lejos de los pasillos del poder. Las sombras de lo que pudo haber sido la siguen como fantasmas. Recuerdos que ya no puede reescribir, puertas que nunca volverán a abrirse. La historia la ha juzgado, y esta vez no tembló. Mientras tanto, la corona permanece en pie, quizás algo golpeada, pero más firme, más sobria, más sabia, porque lo que Camila olvidó es esto: los títulos se otorgan, incluso se imponen, pero el respeto, el legado y la confianza, esos se ganan, y una vez rotos, casi nunca se recuperan. Al final, Camila perdió todo lo que intentó tomar. Y Catherine, ella nunca pidió el trono, solo lo mereció, permaneciendo en pie cuando todo el palacio temblaba. Y ahora, el mundo ya sabe quién es la verdadera reina. ¿Y tú qué opinas de esta historia? ¿Crees que Catherine merece la corona? Si te gustó este relato, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos.